Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos acá en nuevo programa de stream. Estamos junto aquí con Crisar. Ah, ya sale Crisar. Buenas noches, Crisar, ¿cómo vas? Gracias por estar acá. Hemos vuelto. Gracias por estar acá, Crisar. Bueno, entonces básicamente el tema hoy a tratar es tema, yo no sé por qué me estoy viendo tan transparente. El tema hoy es almacenamiento, Crisar. Entonces, ¿de qué podemos hablar de almacenamiento? Hablamos de historia. No te escucho. Se te fue el audio. Puse sí, mute como ya. está escuchando el retro para ver que si se escuchara el sonido. Sí. Puse mute para no ciclar. Ah, bueno. Listo. Entonces, no hablemos de historia de almacenamiento, lo que estamos hablando hace un rato. Pues sí, Entonces, pues prácticamente lo que platicamos, ¿no? Que para variarle un poquito a Linux, vamos a meternos a más temas de tecnología. Sí. Que ya llevamos una serie de puros videos sobre Linux, ahora vamos a meternos más allá. Y bueno, almacenamiento empieza con los primeros disquetes, ¿no? Sí, pues yo alcancé en mi casa a ver tarjetas perforadas, pero eso es por el tema del trabajo de mi padre. Digamos que más para atrás sí no vi, eso sí, cosas más para atrás no vi. Y que tuviera en mi casa, lo que hablamos hace un rato, computadores ya viejitos todavía tengo, el Time Sinclair 1000, el Atari 128 que tú también tenías uno, que esos se manejaban con disquetes de 5 1/4 y con audio. cassettes Ajá. de audio. Entonces cassette, ahí creo que cassette no, en el caso del Atari no, muy poquitos, fueron más disquetes porque es que los programas eran grandes. De hecho, yo recuerdo, yo tuve programas en cassette súper lentos de cargar, Uh-huh. pero sí tenían algunas funcionalidades y eran como cursos o cosas de aprendizaje. La verdad ya tiene muchos años, no recuerdo qué tenía guardado ahí. No eran tanto como que tú pudieras escribirlos, sino más bien para leerlos. Para cargarlos y ejecutarlos. Ajá, para cargarlos. Sí, eso en esa época basic, ¿no? Ajá, sí, ya después los 5 1/4, los cartuchos. ¿Tú tuviste algún cartucho ahí, por ejemplo, en Atari para el computador? Flight Simulator de Microsoft. Ah, ve, yo estuve, bueno, acá en Colombia pues era un poco diferente. Yo cartuchos creo que vi alguna vez uno nada más. De resto no tuve acceso a ningún cartucho porque los cartuchos del Atari de juegos no eran compatibles con los cartuchos del Atari computador. Ah, sí, de hecho no eran compatibles, pero sí había juegos para el computador. El que yo recuerdo que tenía era el de Flight Simulator, que tenía dos modalidades. El modo de ve una pantalla azul durante varias horas, que es el que estás volando. Sí. Y uno de modalidad combate. Nada más que Sí. tenías que entrar presionando un botón para cambiarte al modo pelea, por así decirlo. Ve, bueno, aprendí algo más, ¿no? Pues yo me imagino que yo me acuerdo de esa época, era de unas revistas, bueno, pues eso no es el tema de hoy, pero lo voy a comentar, temas de revistas para entrar a BBS y otra cosa que estábamos hablando hace un rato. Uh-huh. Pues que era lo más común porque en ese momento estamos hablando de que como principios de los años 80, ¿no? 80 y algo, o sea, ahí cuando le tocó a Crisar, esa época, ¿80 y qué? ¿No? Finales ya de los 80s, casi ¿Finales los de los 90s. 80s? Yo soy del 81 y pues para empezar a utilizar la Atari entre los 8 y 10 años. Ya hablamos de los 90s, casi. No, sí, ahí tienes razón, Crisar, no finales de los 80, sino principios de los 90 ya. Estoy tratando de remembrar, sí. Para finales de los 90s es cuando se establece Internet. Sí, y ya se empezaron a ver los computadores. Ah, mira, acá nos está acompañando Sheldred. Buenas, Shell, ¿cómo vas? Buenas noches, Shell, ¿cómo estamos? Acá te tenemos aquí. Estamos hablando un poquito de todo. También estuvimos hablando de los RAI y otras cosas que hoy a Crisar le regalaban por allá una suscripción. Sí, me acuerdo que estaba, entré a uno de sus streams y estaba programando algo y le digo, te falta un punto y coma. Y se regresa al código a revisar. No, pues ¿cuál punto y coma? Le digo, no hay ningún punto y coma, es Python. Ah, claro, vacilando al pobre Shell. Ahí nada más dándola. Pero bueno, seguíamos con esto. Sí. No, de esa época
de esa época, digamos, y finales de los 90, o bueno, finales ya acá a mediados de los, no, a principios de los 80, no, finales de los 80, era BBS. Después entró el tema de, yo lo alcancé a ver y lo tuve, internet por texto. Entonces, yo no conocí internet con World Wide Web, sino con otra, con una interfase de texto. Acá se llamaba Coldapac. Y después sí se subió a internet y empezamos con modems de 1200 baudios. ¿Sabes cuál es el problema? Que dependiendo del país era lo que había. Porque yo recuerdo que hubo algo parecido entre BBS e internet, ya con un navegador más gráfico, pero no recuerdo en México cuál era el servidor. Okay. Recuerdo que lo vi 2 o 3 veces porque no era tan compatible con lo que tenía yo, y ya después pues desapareció porque llegó el internet a rebasar casi todo eso. Sí, por acá escribió Chel, dice: enhorabuena a Fabián por el logro de Cisco y felicidades a ti por ser un papá tan genial. Gracias, Chel. Os dejo de fondo mientras trabajo. Dale, no hay problema. Muchas gracias, Chel. No, de eso, digamos, servicios, no sé allá en México, pero por ejemplo acá llegó muchísimos años después CompuServe, pero creo que en México sí había CompuServe y Prodigy. Creo que todavía sobrevive Prodigy, ¿no? De hecho, Prodigy fue cuando ya se estableció el servicio por parte del monopolio de telecomunicaciones en México, que es Telmex. Ah, ok. Pero antes de eso estaba Terra, estaban, AOL, y que creo que ese era a nivel mundial. Pero AOL había ahí en México. AOL había en México. De hecho, hubo 4 o 5 que hasta te regalaban, si no un disquete, un CD, para que con el conector nada más para que le dieras enter y marcara. Ahí está. Bueno, ¿qué más, don Luis? Para ahí está don Luis Cristancho. Pero estamos en almacenamiento, acuérdate. Sí. No, pero es que es como por remembranza, decía yo, pues eso da para un tema de stream del nacimiento de internet tanto aquí como allá, porque de cómo se vivió, ¿no? De cómo se vio, porque por ejemplo American Online, nosotros sabíamos acá en Colombia que había American Online, Crisar, porque cuando uno compraba los modems, en los modems venía el disquete de American Online y venían otras cosas, y venían algunos programas de terminal para la conexión con los modems, pero yo nunca vi, no tuve la oportunidad de ver American Online, sino ya mucho tiempo, muchísimas décadas después, pero por internet, con servicios de internet. Déjame te comento. Sí tuve un modem para Atari y sí me conecté a un BBS por Atari. Sí, yo tuve un modem de 300 baudios del Atari, y pues que eso va unido a la grandiosa velocidad de 300 baudios, que uno dijera acá 300 baudios, pues eso no es nada. Eso... Si entienden de lo que hablamos, tengan cuidado con el COVID. Ok. Entonces sí, por ese lado. Bueno, y volviendo al almacenamiento, entonces que eso va pegado al tema del almacenamiento, pues digamos que más adelante que empezamos a ver, pues la revolución, porque ya nacieron los clones de IBM, acompañados con el tema del DOS, y se empezaron a ver ya más comúnmente disquetes de 5 1/4 y de 3 1/2, ¿no? Ajá, sí, de hecho había todavía unos súper grandotes, pero esos no me tocó usarlos. No, eso a mí tampoco me tocó usar. Esos eran como un libro, ¿no? Porque los de 5 1/4, digamos, eran así, los otros eran así. Como de 8 pulgadas. 8 pulgadas, algo así, una cosa ya monstruosa. Entonces, esa parte tampoco me tocó a mí. Pero, y después salieron los discos de 4 y 8 gigas. Sí, pero de 4 y 8 megas, disculpa. Dice don Luis Cristancho, yo lo conozco en vivo e en directo. Dice don Luis que sí los usó, los grandotes los usó. Sí, sabes, yo recuerdo que me tocó visitar de la escuela una institución en México que se llama INEGI, que lleva a cabo los censos del país. Sí. Donde estaban regalándole a la institución que quisiera llevarse las cosas, todo su mainframe principal que tenían de los años 70s, 80s. Uy. Tenían unos discos, pues yo creo que así apenas los abrazaba. Eran 4 discos apilados así. 4 platos. 4 platos como de unos 20 kilos, todo el asunto. Eran 5 megas. Hijo de pucha. Sí, porque es que, bueno, antes de saltar a los discos duros, Crisar, hay que acordarnos que los disquetes de 3 1/2 y los de 5 1/4 había de densidad sencilla
de una cara, de doble cara, y dependiendo de la densidad, habían discos de 320K, de 720, de 1.2 y en los de 3.5 de 1.4. Y unos souvenirs extrañísimos. Yo no sé si le tocó a Crisar, disquete de 2.8 megas. O logró ver algún disquete de 2.8. Era un souvenir rarísimo. De hecho, yo llegué a escuchar, la verdad no me acuerdo, llegué a escuchar de unos floppies que podían utilizarte los de alta densidad de doble cara para escribirte hasta 2 megas o 3 o 4 megas, algo así. Pero ya era así como, fue lo último que sacaron de disquete. Sí. Y ya estábamos entrando con los CDs, o sea que ya no tuvo el pegue. Por acá dice, bueno, es que Don Luis dice que tiene de 5 1/4. Estábamos hablando también, yo todavía tengo de 5 1/4, pero resulta que aparte de la medida de 5 1/4 había disquetes más grandes, que eran como lo que yo acabo de decir, que eran como de 8 pulgadas. O sea, parecidos a los de 5 1/4 porque era como el mismo formato y eran muy débiles, pero de 8 pulgadas, no de 5 1/4. No, y ya después de estos floppies, bueno, del floppy que se utilizaba para leer los de 3.5. Sí. Empezamos a ver los IOC, ¿o cómo eran? Los iOmega. Te iba a decir, yo tengo todavía unidades de iOmega, que eran ya había de ¿cuánto? De 10 megas, de 20, y creo que llegaban hasta 100 megas. 150 megas, sí. Si yo recuerdo, el más grande. Y eso se unió en esa época con los CD-ROM. Era como alterno también a la época del CD-ROM y era como una batalla ahí entre ellos dos, ¿no? Ajá, exacto. Después con el CD-ROM pasamos el CD-ROM de 2 caras. Ah, ok, y porque también sí, había de una sola, no, habían también como los disquetes de una cara, en el caso una cara o doble cara, pero también habían pero CDs no, habían CDs de una sola cara y habían ya después DVDs de una cara, inclusive de doble densidad, que son los de 9 gigas, que esos no son muy comunes, ¿no? No, pero ¿sabes cuál te falta ahí? Y es porque era muy poco conocido. Las unidades, había unos Walkman que utilizaban minidisc, los MDs. Ajá, que te permitían guardar información también, sí, hasta 1 giga. Sí, eso yo logré ver alguna vez en la oficina de mi padre uno de esos. Entonces venía la unidad de almacenamiento óptico más un MD, pero es que ese fue de posterior porque había algo había una variación entre o un híbrido entre la ZIP y las unidades de CD, que eran unos cartuchos con unos discos especiales de grabación más grandes, de más tamaño, y de ahí saltó al MD, que eran los discos ópticos. Creo que también eran de iOmega, esos, que venían como en una caja, sí. En una caja, vienen ya encapsulados, entonces tú ponías la unidad, cargabas el dispositivo, él lo reconocía, pero lo curioso es que también si uno corría la pestañita, se parecía a un CD, pero no era un CD porque era de lectoescritura. Sí, la verdad es sí los recuerdo, nunca los usé, pero un amigo de mi padre sí tenía de esos discos, los utilizaban para guardar toda su colección de software. Pero creo que ahí hubo, antes del DVD, creo, ahorita que estoy haciendo un poquito de memoria, creo que, no sé si viste los Laserdisc, que eran los discos de Philips de tamaño de los LPs. Y esos, la unidad que los reproducía, los de Laserdisc de Philips, tenían una especie de una interfase que tú lo conectabas y podías conectar al computador y servía también para datos. Esos, nada más recuerdo haber visto uno porque un amigo, su tío tenía el reproductor, y fuera de eso no lo vi más, nada más los vi como para centro de entretenimiento, nunca los vi para datos de computador. Yo los vi para datos, alguna vez los vi acá en una feria de computadores, acá en esa época se llamaba Compuespo, eso fue una sensación en los 80 y los 90, ya después no se ha vuelto a hacer, ya lleva muchísimas décadas que no se hace. Y de lo que yo me acuerdo, por ejemplo, el Laserdisc, eso de los recuerdos de no tan pequeño, pero sí pequeño,
Sony montó un stand gigante acá. Era un segundo piso de un edificio que todavía está en Corferias. Yo vivo cerca precisamente de ahí. Y el stand montaron, imagínate, la pantalla era para esa época, ¿cuánto cuenta? Año 91, 92, no, 89. Era todas las pantallas pegadas, un solo video, y ponían Laserdisc. En ese momento los pusieron de Bon Jovi. Se veía súper chévere. Eso es de las épocas, de lo que yo me acuerdo del Laserdisc, es eso, era espectacular. Bueno, pero volviendo al tema de datos, sí, hay alterno a eso, empezaron los discos duros también de 5 1/4. Ajá. Y después los discos duros se volvieron de tamaño un poquito más pequeño, que sería como 3,5, y empezaron de tamaños de megas, ¿no? Ajá, exacto, se empezaban con creo 4 megas, 8 megas, 20 megas. Yo tuve de 20 megas, de 40 megas, de 80 megas. Y marcas, y de ahí ya me y marcas que ya no se ven, por ejemplo, Quantum, ¿no? Yo no sé si te acuerdas, Quantum. Yo la mayoría eran Seagate, sí recuerdo la marca de Quantum. Bueno, Quantum, Seagate, Western Digital, todavía se ven Toshiba. En esa época se veían mucho Toshiba, pero Toshiba cogió un rumbo hacia la parte de almacenamiento grande. Ya creo que Toshiba se ven muy poco, se ven algunos portátiles, ¿no? Pero Toshiba ya no es tan popular en esa parte. Que otras así marcas. Eso era lo que generalmente... Y duraban y eran eternos, ¿no? Sí, no, o sea, esos no... Bueno, para lo que lo usábamos, pues no. Hay discos IBM. Yo no sé si alguna vez viste un disco IBM. Las pruebas que ellos hacían. Mira, yo estuve una vez me invitaron, creo que fue una reunión de IBM acá en Colombia, y hacían demostración de la capacidad y durabilidad de los discos de IBM, producidos por IBM. Entonces mostraban, por ejemplo, en esa época un disco duro, lo zarandeaban, le pegaban al piso, le daban patadas y el disco, perfecto. En cambio, para lo de más moderno ahora, medio se cae un portátil, pum, dañó el disco. Sí. Yo recuerdo, mi papá le gustaba chatarrear, iba, buscaba en donde vendían mercados de pulgas, como le llaman en algunos lados. Se encontró un disco de 80 megas, pero así de alto, así y como de 6-7 kilos de peso. Y era Escocia aparte. Eran de los... bueno, también hablando de interfaces estaban Escocia, IDE y una, ¿cómo era? Había una cosa antes de... Había como un híbrido entre Escocia y... y Escocia no era estándar, ¿no? Era el Escocia según el fabricante. Y el IDE, una PETA, yo no estoy ya recuerdo, había otra interfaz a la pata. No son ATA, eran PATA en esa época, y fueron los antecesores del IDE, y ya más adelante, mucho tiempo después, apareció el Serial ATA. Serial ATA o SATA. Pero los SATA son una evolución económica de los SCSI, ¿no? Que de hecho son los que utiliza HP en su infraestructura. Sí, porque ahí en infraestructura serían SATA y los SAS, pero es que SAS ya se va para otro lado muy diferente, ¿no? Sí. El costo y el valor y la tecnología más la velocidad y otra cantidad de cosas que tienen son muy costosos como varios discos. Sí. Y también recordando la velocidad de escritura de 5400 revoluciones y 7400 revoluciones. Pero ten en cuenta que 5400 revoluciones, esos fueron los IDE modernos, ¿no? Porque los anteriores no había números de velocidad ni nada, no había datos de nada. No, o sea, yo creo que dabas gracias porque se escribiera y fuera un almacenamiento permanente, ¿no? Exacto, que fuera permanente. Alterno a eso, empezamos a tener sistemas operativos que funcionaban al arranque del sistema. Sí, porque el sistema antiguamente se arrancaba 5, por eso los computadores antiguos eran 2 unidades de 5 1/4 o 2, no, ya digamos un poco más modernos serían 2 unidades de 3,5, que no fueron ya tan comunes porque en esa época empezaron a nacer, ¿qué fue? Pues los discos duros, se volvieron asequibles porque los discos duros han existido mucho tiempo, ¿no? Sí, pero más bien, como tú dices, ya llegaron a los equipos de casa, ¿no? Porque al principio tu sistema, todo tu máquina, tenías que meter el disquete y arrancar, porque era todo el sistema
o el juego o lo que pusieras arrancaba desde el disco. O como dices, había unos que tenían 2 discos, uno para el sistema, otro para grabar los datos. Para grabar, y ya después empezó a ver el disco duro. Ahora sí no necesitabas el floppy para iniciar, sino ya lo utilizabas como un medio extraíble de información, que también se echaba a perder con una impresionante facilidad. Ah, sí, porque eran muy... A los de 5 1/4 sí, la característica que tenía eran que eran muy... como una hoja de papel. Sí, no, yo recuerdo que esos había que comprar para el curso en mi primaria y secundaria, que llegaron a tener computadoras. Había que comprar llevar un disco para guardar las tareas, y si se te echaba a perder había que comprar otro. ¿Qué marca era? Tenías que guardar en los libros para que no te dañara. ¿Cómo era la marca de los disquetes? Ay, joder, madre, se me olvidó. Como Datsun, ya se me olvidó. La verdad no me acuerdo. Habían 3M, bueno, disquetes ya modernos, 3,5 y 3M. Pero los de 5 1/4, esas eran unas cajas como cafés y vendían así. Pero también hubo un dato muy curioso: los disquetes también los empezó mucha gente a desechar. No sé si le dio la impresión, Cristian, en esa época, porque también los disquetes, los de 3,5 empezaron a salir malos. Se grababan 1 o 2 veces y ya no servían, mientras que los disquetes antiguos eran eternos. No, y aparte, el problema era que empezaba a haber más dispositivos con magnetos. Y era más fácil que se echara a perder, el disco se borrara. Sí. Exacto, o sea, ibas en el carro y ponías tu mochila junto a la bocina y... Ya, nada que hacer. Bueno, ahí alterno también qué pasó. Digamos, en el nacimiento ya de los disquetes, ya casi de salida de los de 3,5, que se mantuvieron un tiempo, y los discos duros, nació el puerto USB, ¿no? Años 90 USB. Y empezábamos con megas de nuevo. Sí, y ya, digamos, ya empezamos a crecer, pero también los disquetes ya entraron en desuso, porque usted ya tenía a la mano una memoria USB que eran 5, 10, 20 disquetes, y más fácil de llevar y menos engorroso y más rápido de leer y escribir, ¿no? Ajá. Aparte que se dañaba con muchísimo más dificultad. Sí. De hecho, creo que la manera más fácil de matar una USB era sacarla sin expulsarla. Sí, aunque yo no sé, a la larga el procedimiento que hacía era yo creo que era que se hace al momento de uno sincronizar o decirle que se desconecte, es que sincronice para poder cerrar y poderla sacar, ¿no? Entonces, para que no se dañe el file system. Exacto, el chiste es que si tú tenías un archivo abierto o una lectura o una escritura en la memoria, y no concluías, dejabas corrupto el archivo. Ajá. No, deja tú el archivo, corrompías toda la memoria. Toda la memoria. Había que volverla a formatear para que recuperara, y no todas se recuperaban. Aunque también había unas que por la descarga, cuando la quitabas bruscamente y cortabas, generaba una descarga que dañaba los chips. Ve. Entonces, por eso era importante hacer que se apagara, cerrar todo, expulsarle, ya que te decía que podías retirar la memoria, ahora sí la quitabas y no se dañaba. Claro, porque no solamente sincronizar, sino quitarle la energía. Exactamente, entonces digamos que como que hacía el guardado y asentaba los datos. Ve, esa parte bien chévere. Bueno, y sí. Disculpa, en los discos de mecánicos, lo que haces cuando tú mandas a apagar el sistema es que las agujas que están leyendo el plato se pongan en una posición donde no dañen el disco. En teoría, si tú cerraste eso y sacas el disco y te lo llevas, las agujas deben estar en una posición donde, si se te cae, no resulte dañado ese disco. El problema de la parte mecánica es que cualquier defecto o cualquier desplazamiento que hubiera en los discos causaban un problema de lectura. Porque en esa época también lo que se hacía en la época del DOS es que no solamente lo que tú estás diciendo, sino había un comando en DOS para parquear discos. Y el problema era que si el comando también resultaba mal y parqueabas el disco y después lo volvías a conectar y no le quitas el parqueo, frito el disco. Eso era con los discos de 20, es que digamos cuando nosotros hablamos de 20 megas, lógicamente para hoy es un archivo de Word, pero es que en esa época 20 megas era un furgo de cosas por hacer. A mí me decía un amigo, con 40 megas, ¿cómo vas a llenar ese disco?
Lo mismo lo mismo que se dice ahora, o se decía hace unos años, ¿usted cuándo va a llenar un tera? En la misma situación. Entre más información, entre más espacio tengas, más información puedes meter en la misma información. Sí, eso se va llenando. Alguien decía, más espacio, más basura. También es ¿Quién no ha sido hámster y ha guardado toda la información que puede? Sí, bueno, de esos de discos USB, digamos que el puerto USB ha aportado muchos, porque no solamente las memorias USB, sino ahí nacieron los discos también extraíbles, ¿no? Y eso es la memoria, bueno, perdón, los discos extraíbles han sido la octava maravilla, en el sentido de que aún hoy eso nunca va a perderse de moda, y la utilidad que traen para poder sacar información es bestial, ¿no? Pero antes de las USBs existían unos módulos especiales que sacabas en un case tu disco duro, le ponías llave, lo metías a tu mochila, te lo llevabas y podías regresar. El problema es que no estaba diseñado para golpes. Sí, ese era, digamos que podríamos decir que ese es el abuelo de los discos extraíbles. Eso era una caja blanca. Sí. Con una llave de casillero. Ajá. Esos eran, sí señor, sí recuerdo esa parte, y se utilizó durante mucho tiempo. Ajá. De hecho, ya después, ahora sí cambiamos a las USBs, y ahora está cambiando, que ya no es una USB normal, sino vas a poder, metes en una USB tu M.2. Uy, sí, pero sí, ya las he visto, que convierten una M.2 a USB, pero pues ahí digamos que hay que tener por lo menos un puerto USB decente, que sería un USB 3.1, porque si no está haciendo uno nada. Exacto. Y bueno, ahora ya más para acá empezamos con también los cambios en IDE, SATA, ATA y bueno, lo demás, ¿no? Que es donde ya empezamos ahora sí a ver velocidades de tipos. Sí, ya se ven velocidades. Ahí digamos que se vuelve interesante, porque también los cuellos de botella, generalmente se tenía claro que la interfase de transferencia con los discos duros internos era más rápida la gran mayoría de las veces que cualquier otra interfaz. Entonces, cuando se hablaba de USB, era una velocidad muy inferior, pero ahora resulta que con toda esta evolución de USB y otras cosas, y los discos M2 y demás, pues resulta que ahora el lento es el computador. Exacto. Ahora el lento sí. Ahora necesitas el bus de doble canal y todo para que no sea un cuello de botella. Pero por ejemplo, yo recuerdo, y me tocó hacer un RAID con SCSI, y después un RAID con SATA, con el chip de la tarjeta madre. Sí, esa también fue otra evolución, porque la mayoría de veces uno veía 4 puertos IDE, y ahí se manejaba como era master esclavo del canal A, master esclavo del canal B, y ya después con los serial SATA, esos SATA, que eran evolución de SCSI, pues las mismas board incluían el controlador de RAID, y todavía aún lo incluye en el controlador de RAID, para que usted conecte cuantos discos duros y haga arreglos de RAID. Ahí el problema es que mucha gente decía, no, pues yo hago un arreglo de RAID, coloco un disco de 2, otro de 4, por ejemplo, o bueno, de X tamaño, los uno y queda un RAID 0. El problema del RAID 0 era cuando, muy contentos todos que unió 2 discos, pero cuando falló, muy tristes todos, porque nada se puede recuperar. Dame un minuto, ya regreso. Dale, listo. Entonces, gracias a todos los que nos están siguiendo ahora en Twitch. Estamos hablando sobre almacenamiento acá con Crisar. Crisar está desde México. Mi nombre es Yael Ruiano, estoy desde Colombia. Entonces, les damos las gracias por estar acá. Este es un programa que se llama Charlando de Tecnología. Hoy generalmente hablamos de un tema que definimos con Crisar. Hoy el tema es almacenamiento, y estamos haciendo como todo ese recorderis y hablando un poco del tema, y también pues invitando a la gente que si quieren interactuar con nosotros o comentarnos algo como hace don Luis, lo hagan por medio del chat que está acá en Twitch. Entonces hemos venido recordando desde los años principios de los 90 y un poquito más atrás 80s, cómo era el tema del almacenamiento, cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado. La gran ventaja es que ese cambio, pues, como siempre, en beneficio del usuario, y generalmente, bueno, el almacenamiento siempre ha sido de lo más costoso, Crisar,
pero también con el tiempo se ha visto que ha ido disminuyendo de valor o se ha mantenido valor, pero también ha subido el tema de la capacidad, ¿no? Entre el tema de la capacidad y, como decíamos, la velocidad. Y velocidad. Sí, porque no le sirve de nada tener mucho almacenamiento si para mandar algo se demora mediodía. Si para hacer un DIR te tardas 4 horas en revisar todas sus carpetas, ¿no? Claro, entonces ahí juegan más cosas, porque inclusive ahí alterno, ya con Serialata empiezan a alterno, que eso siempre lo ha habido, en SCSI lo había, sistemas de almacenamiento centralizados que eran SAN, pero también ya con IDE y con Serialata se empezaron a ver las NAS. Uh-huh. Sí, ¿no? Y también la aparición de la red, ¿no? Sí, eso también le suma, claro, porque al principio cuando hablábamos de redes, yo no sé, por ejemplo, a mí no me tocó las de Token Ring, de pronto sí las vi, sí trabajé como usuario en Token Ring, implementando, lo primero que yo implementé inclusive en mi casa fue cable coaxial, que eran serial y que tenía un sistema de impedancia al final y que eran de 10 megas. Y yo hice alguna vez, eso me recuerdo mucho, hice un laboratorio, monté Windows NT4, puse a autenticar usuarios en mi casa y todo, y eché cable por el techo y conecté a todos. Yo llegué también a utilizar la coaxial en bus. En bus. Y era para jugar Doom. Ah, bien, eso sí coincide la época, eso era para jugar Doom o Quake. De hecho, la primera vez que jugué Doom fue con cable serial y después ya pasé al... Pero ese cable serial, había una aplicación de esa época que era con el DOS, entonces ponía un cliente, un servidor, yo construí, inclusive todavía tengo los cables, ponía los dos cables por serial grande, no el pequeñito sino el serial grande, los conectaba y uno podía mandar archivos y eso, precisamente jugar. Esa era la primera red así sencilla que se montó. Y con el tema de la nube no necesitas un disco tan grande en equipo cliente. Depende de qué quieras hacer. Sí, yo lo decía, Crisar, que mucha gente se ha ido enfocando al tema de la nube, pero ¿qué pasa? Ellos de todas formas van a ganar dinero, entonces yo hacía las cuentas, hizo varias evaluaciones de proyecto y decíamos, listo, vamos a montar, digamos, todo este almacenamiento, necesitamos 10 teras, los vamos a mandar a la nube, esos 10 teras me cuestan X porcentaje mensual, eso sumando mensual, lo que me cuesta físicamente tenerlo por 5 años, es lo que me cuesta tenerlo en cloud 12 meses, porque alguien tiene que ganar, eso no es gratis. Y te falta incluir el costo del enlace. Ah, claro, porque de nada saco tener la unidad de almacenamiento por allá, sino cómo voy a enviar y recibir datos. Además que en cloud, no solamente muchas veces ellos cobran el almacenamiento como espacio utilizable, sino también tema de procesamiento y tiempo de acceso. Entonces ahí sale aún más caro. Hay que tener en cuenta eso, porque en los proyectos la gente dice, ay no, pero es que me sale $100, $200 mensual, claro, pero al año ¿cuánto es? Sí, no, o sea, ya es un tema también de ¿cómo se llama esto? O sea, yo por ejemplo, yo no soy pro centralización de la información y de los sistemas, ni el uso de la nube. Sé que sirve para ciertas cosas muy puntuales, pero hay otras que no es seguro, no es útil, no es funcional y no es barato. Y no es barato, Crisar. Sí, no, o sea, por ejemplo, yo tengo mi drive de Google pagando 2 teras. Pero es algo personal y sí me sirve para mandar información, y por lo menos si pierdo mi máquina tengo un respaldo. Como persona. No tengo nada importante y realmente de esa información no me deja dinero. Pero la tengo ahí almacenada por cualquier cosa. Sí, claro. Pero una empresa que la información es dinero, se vuelve un riesgo. Claro, además no se sabe qué va a pasar con esa información. A ellos también, como uno en reuniones de infraestructura dice, no, es que hay que evitar que se caiga y todo, pues uno es el mejor proyecto para que eso no suceda, pero también se cae Google, también se cae Amazon,
Amazon también ha perdido información y ellos en las cláusulas de disponibilidad dicen que si pierden, de malas. O sea, es una responsabilidad de ellos. Entonces, hay que también como centrar los esfuerzos en qué realmente es útil, cuánto me cuesta, el tiempo que lo voy a utilizar, costo-beneficio y qué tan redituable es, porque a veces a la larga no es tan redituable. Entonces, y que no se les olvide a los contadores pagar factura, ¿no? Esa es la otra, pagar la factura y adicional, en muchos casos, saber si realmente va a ser útil. Y lo otro, pues como hay costos ocultos, entonces los costos ocultos era lo que contaba hace un momento, que era el tema del tráfico, la consulta, el tiempo de consulta que se utiliza en los dispositivos y demás, son costos ocultos que a veces, muchas veces no se pueden monetizar. Y por ejemplo, yo acá en Colombia he visto gente que haya montado proyectos con Amazon Chris. No estoy criticando pues precisamente el modelo de Amazon Web Service, pero he visto gente que empieza con proyectos en desarrollo y pagan digamos $100 al mes o menos, y cuando los llevan a producción los siguen manteniendo en Amazon y la primera factura son $30,000 y ya se quebraron. No, aquí el tema es precisamente lo que decíamos, o sea, va a depender de, por ejemplo, lo que comenta Don Luis Cristancho, escribió algo. Sí, dice, sí, claro, es relativo. Yo me refiero a la medida de los usuarios y la música, juegos que no necesitan almacenamiento en equipos como antes. Sí. O sea, realmente, aquí le voy a dejar la siguiente pregunta. Usted tiene 20 juegos comprados en Xbox One. Xbox One ya llegó a su fin de vida en cuanto empiecen a salir los juegos para la nueva consola. En cuanto trabaja los servidores, ¿qué va a pasar con esos juegos que compró? Se perdió esa plática. Que era lo que creo que en algún momento hablábamos del Game Pass. Entonces que digamos, para respuesta en cloud es mejor pagar un Game Pass de acceso a todos los juegos, es más económico que yo comprar los juegos, quedarme con un activo ahí dando vueltas que nunca de pronto no va a poder cambiar ni hacer nada, que invertir por ejemplo en Game Pass que está en cloud. Pero por ejemplo, tengo un amigo que le fascina coleccionar y tiene fácil 4,000 juegos, de los de Nintendo hasta los más actuales. Él si quiere en cualquier momento prende su consola de nuevo, a pesar de que ya no tenga conexión a internet ni nada. Ahí los tiene. Bueno, eso es un hobby económico, ¿no? Pero tú que juegas 2-3 juegos, los te conviene Game Pass y no coleccionas, no guardas basura. Entonces va a depender del usuario. Tengo, en tema de almacenamiento y de ese tema de juegos, yo tengo todavía juegos de Nintendo y me sorprendí mucho, Cris, ahorita volvemos al tema de almacenamiento, me sorprendí el valor tan exorbitante de los juegos originales, por ejemplo de Nintendo. Voy a hacer varios comentarios. Tengo 16 juegos originales de la época de los 80 con un Nintendo especial que tengo acá, y por ejemplo hay varios de los cartuchos que uno no puede creer. Hay cartuchos de los que yo tengo acá en el apartamento que cuestan perfectamente entre $3,000 y $5,000 cada cartucho. Están completos. Entonces me dice, ¿pero a qué horas eso creció? Pues resulta que por el tema de la novedad, que se extinguieron, que no existen, que no están completos o que fueran ediciones limitadas, pues simplemente eso creció a unos precios enormes. No, y que crecieron los niños que lo añoraban en su momento y ahora son personas que tienen dinero. Y que ya los están comprando, así sea lo más viejo de este planeta. Bueno, ok, entonces el tema de almacenamiento, digamos, USBs, discos de almacenamiento extraíbles, después saltamos a almacenamiento unido con la red, entonces ya vimos las NAS o computadores unidos con Linux o con BSD que funcionan como NAS, eso todavía sigue funcionando y eso es un pan y una utilidad pues que va a durar muchos años y continuará. Sí, no, y aparte en almacenamiento, bueno, ya entrando a detalles más como para empresas o bueno, usuarios pequeños, porque al final lo que he estado viendo es que también muchos youtubers, muchas personas que utilizan mucho almacenamiento por la cuestión de los videos, tienen sus NAS. Yo destaco el tema de almacenamiento en NAS es porque de un tema que era prácticamente exclusivo de data centers, porque eso era tema exclusivo de data centers, en algún momento los de Mac lograron que por el tema del diseño y la edición saltaran de los data centers a las oficinas, de ahí a las casas y de ahí a los equipos compatibles con Windows. Entonces ahí destaco por ejemplo QNAP. Yo he visto cosas con QNAP. Yo tengo 4 NAS aquí en el apartamento, pero con Synologic eso es una machera.
O sea, la cantidad de cosas que hace Crizar, uno queda sorprendido de la utilidad. O sea, no es solamente el tema del disco duro con un sistema operativo y que está en red, sino la cantidad de herramientas y la potencia que le maximiza a usted todo el esfuerzo de todo lo que usted tiene en la red. Bueno, es una cosa muy interesante. Y por ejemplo, hay algunos modems que te permiten conectarles un disco duro externo y ser un almacenamiento en tu red. Sí, como una carpeta compartida con Samba básica, ¿no? Ajá. Sí, o sea, no es un mega esquema, pero ya usuarios, cualquier usuario puede tener una carpeta de red compartida. Tener su música, sus videos y conectarlo para las pantallas o las televisiones que tengan este acceso, o las mismas laptops trabajo en tu casa, o oficina. Sí. Aquí el tema yo creo que es ahora sí, es buscar qué es lo que es más útil para ti. Digo, ya que dejamos un poquito la historia, ahora sí nos vamos sobre lo útil. Sí, lo útil. Lo útil que tenemos, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con un SCSI, donde tenías que tener discos casi el número de serie contiguo para que pudieras hacerlo funcionar, o si no funcionaba. Mismo tamaño, mismo sector, mismo todo. Sí. Para que funcionara. Y ya depende, como decías, ya depende del tipo de arreglo, que era lo que querías hacer, ¿no? Tener protegida tu información, tener redundancia de almacenamiento, velocidad, ¿qué querías, no? O sea, yo dije, yo no tengo información importante, lo que quiero es velocidad. Ah, ok. Sí, porque eso también evolucionamos desde lo básico que era pegar discos duros, que era RAID 0. Entonces era 0, 1, 2, 3, 4, 5. Después evolucionó completamente que era o 0, que no es recomendable, o 1 o 5. Ya los otros quedaron descartados. Y después evolucionaron a 10, 50, 60, 100, que eso todavía se sigue utilizando. Todavía eso es pan de cada día. Pues me sorprende inclusive todavía ver, y he visto, es increíble, RAID 0 montado en infraestructura y servidores, que eso debería ser no permitido, ¿no? Aquí el tema es sí, pero a riesgo el 0 es un riesgo muy alto. La sola pala apagada de una máquina, así los dispositivos estén buenos, puede dañar el file system y usted ya pierde todo. Es un riesgo muy alto. A mí en la empresa me tocó ver un EVA de HP. Una EVA de HP. Donde tenías permitido RAID 5, RAID 0, RAID 5, RAID 6. Obviamente el 0 no lo utilizabas. El RAID 5 era ocupaba un poco menos de espacio, y RAID 6 era estoy seguro de que no se va a perder porque está duplicada la información por completo. Entonces, pero el problema radicaba en que si tú tenías 250 terabytes de espacio, necesitabas dejar un 20% sin utilizar porque empezaba a tener conflictos el almacenamiento, porque el espacio libre lo utiliza de forma de swap. Pero si tú llegabas a querer sobrepasar el 80%, tienes una degradación en tu performance. Claro, por el tema de caches y otras cosas. Inclusive si uno lo ve a nivel de infraestructura, reglas generales es que usted debe tener toda su infraestructura con un baseline no por debajo del 70, máximo al 80, que eso es recomendación técnica, pero es que esa recomendación casi nadie la sigue, ¿no? Pero es que deja tú que sea una recomendación. O sea, te dicen, tienes 250 teras, úsalos. No, te deberían decir, tienes 110 teras usables y lo demás es swap, no lo toques. Y ya casi dividirse. Sí, ya le toca irse preparando eso. Me tocó pelearme con proveedores porque les decía, es que necesitamos 250 terabytes. Pues cuesta tanto, no sé qué, ya que llegaron. Bueno, ya que hicimos los arreglos, son 120. Digo, no, a ver, creo que no entendiste. Yo compré 250. Yo necesito 250 usables más el crecimiento que íbamos a tener. No, pero es que eso, no, yo te dije usables. Falla de diseño del que hizo el diseño, ¿no? Allá los que reciben la solicitud. Entendimiento. Entonces, ya ahora con las nuevas negociaciones, a ver, entiendan, yo necesito usables, no me importa cuánto va a ser el RAW, el usables mínimo es tanto y mi crecimiento debe ser de tanto. Háganse bolas ustedes, saquen las matemáticas, los arreglos que quieran hacer. Suma, multipliquen, divide, hagan lo que sea, así de el doble, el triple o el cuádruple, pero necesito esto.
Sí, el problema es ese, ¿no? O sea, que realmente, ya cuando te metes a la infraestructura y a ver todo esto, son cosas que a veces no se dicen, pero que sí te afectan. Claro, porque si tú ya tienes un crecimiento esperado más lo mínimo que necesitas y llegas con la mitad, no, eso no sirve. Esa parte no sirve ni es útil ni nada. Lo otro de esos temas, aparte de las tecnologías y almacenamientos, bueno, y apareció esta nueva en esta oportunidad, el tema vendría a ser también costo-beneficio, el tema de cuánto nosotros sí realmente, bueno, por tiempo, el almacenamiento también no es eterno, en el sentido de que los discos también se degradan, y eso también quería dar como una parte de que habláramos. La calidad de los discos y las características de los discos depende de la utilidad, o sea, no todos los discos son para todo, así sean serie lata, ni son destinados para todas las funciones, ¿no? Entonces están las funciones de escritorio, servidores, almacenamiento, son Survive y otros tantos, ¿no? Entonces la gente no entiende que un disco de computador personal o de desktop no sirve para un servidor. Sí, exactamente. O sea, son dos cosas muy diferentes. Un disco para una computadora de casa, una laptop. Un disco para una empresa, o sea, para equipos workstation de trabajo, para una empresa, ya tienen una diferencia. Quizás no muy grande, pero tiene una diferencia de duración. ¿Por qué? Porque los equipos de las empresas a veces ni se apagan en semanas. Claro. Y después ya tenemos los que son para infraestructura, que tienen conexión diferente, fabricación diferente, y así se manejan velocidades totalmente diferentes. Porque encontramos y calidad de materiales diferentes. Porque, por ejemplo, encontramos para lo que son las de casa, velocidades de 5400, 7200. Pero ya cuando te pasas a la empresa, tienes de 10,000, de 20,000, de 30,000. Y la otra es la calidad. Yo les decía, creo que en algún stream, una cosa, un disco de 1 tera no es lo mismo para una casa, para un servidor, para una NAS o para un equipo de Survive. ¿Por qué? Porque es que el material con el que está hecho, el de casa, es lo más sencillo, lo que decía Crisar, aunque pues cambió con la pandemia, ahora sí están prendidos 7x24, pero digamos que en su momento eran de uso ocasional. Los equipos ya de Workstation están permanentes, no 7x24, pero sí están 8x8, 8x7, 8 horas diarias por 7 días. Los servidores, un servidor no es que usted prenda y apague todos los días, entonces son equipos de 7x24, y los de Survive, que muchas veces son para video y demás, pues son lo mismo muchas veces que 7x24, pero de más alta velocidad, porque son, por ejemplo, para video. Sí, no, y aparte, por ejemplo, tienes ya en empresarial, tienes el arreglo desde el servidor, ¿no? O sea, cada servidor tiene 2 discos mínimo, para si falla uno, entra el otro. Y ya después tienes los esquemas de almacenamiento en tus SAN o NAS. El tamaño que tú quieras, de un rack, 4 racks, 5 racks, con conexiones hacia tus blades de 40 gigas, a través de fibras especiales. O sea, ya cambia, ¿no? Ya no es lo mismo. Cuando tú tienes un almacenamiento profesional, puede fallar 1, 2, 3 discos, depende de tu arreglo. Puedes ir, ves que falló, sacas tu disco, pones el reemplazo, llegas con el nuevo, lo conectas, tarda un rato en sincronizar, en sincronizarlo, y listo. Sí. No perdiste información, no se te cayó el sistema, no detuviste tu producción ni un minuto. Pero esto solo con discos y esquemas empresariales. Sí, y ahí se viene el tema. Bueno, ahí lo que me faltó decir es que en la diferencia también de los discos radica también el precio. No crean que un disco de casa va a costar lo mismo que un Survive. Un Survive de 1 tera puede costar 5 veces lo que cuesta uno de casa. Y lo otro, pues a medios empresariales que no son tan famosos, está iSCSI, interfaces son montadas con iSCSI, por ejemplo, de 10G y demás, ¿no? Que aceleran, y discos que soportan también ese tema de transferencia tan alta, ¿no? Dale. Dale. Entonces, ahí acompañado de eso, ¿qué encontramos? Pues encontramos también una diversidad de posibles marcas y combinaciones.
Adicional, que seguramente Tica viene y se integra de nuevo, Crisar, estamos el tema de discos de estado sólido, que es lo que ha venido, y ya también hay variaciones de discos de estado sólido, porque no solamente nace el disco de estado sólido normal, que usted pone en una interfaz serial ATA, sino están los M.2 y otras interfaces especiales que también aceleran pues como tal el comportamiento. Yo digo que en particular, por ejemplo, el año pasado, yo creo que el tema de discos de estado sólido se volvió muy famoso porque la gente al momento de la pandemia, ¿qué pasó? Pues simplemente empezó a darse cuenta que necesitaba computadores, pero esos computadores, si no eran relativamente nuevos o inclusive si eran nuevos, se daba la gente cuenta que no eran tan de alta velocidad. Entonces la mayoría de gente, inclusive los Mac, la gente empezó a darse cuenta que un cambio muy beneficioso era cambiar los discos normales por discos de estado sólido, y esos discos de estado sólido aceleraban berracamente las máquinas. Ya saltamos ahí un poquito, Crisar, de los discos normales saltamos a estado sólido, y acá por acá hay una pregunta, dice, ¿qué sería mejor, un servidor con almacenamiento o un servidor NAS? La respuesta corta sería mejor una NAS más que un servidor de almacenamiento, y ese NAS con discos de NAS. ¿Sí? Esa es como la primera parte. Y de pronto en las NAS modernas vienen discos M.2 para sistema operativo de las NAS, y los discos de almacenamiento, ya hay discos de almacenamiento grande en sólido o híbridos, o los mismos mecánicos pero de alta velocidad. Eso sí que sería como la respuesta, ¿no? Costoso. Y hay los SSDs de hasta 8 y 20 teras ya para almacenamiento empresarial. O sea, no son los de 3, los de 1 tera que a duras penas puedes pagar para tu computadora personal. Sí, eso hay que tenerlo claro. Inclusive, bueno, también los de almacenamiento, por ejemplo, los Western Digital mecánicos o híbridos de 10, de 12, 14 teras, pues que también cuestan un dineral. Pero pues si usted va a aprovechar ese tema, y lo vale realmente porque usted va a almacenar. Bueno, también recomendación alterna en el almacenamiento, y ya hay estadísticas de eso. No vaya a utilizar almacenamiento para hacer criptomonedas como la Chia, porque ya se ha venido descubriendo que usted pone todo eso a minar, y la vida del disco, de los discos duros, porque ya le ha pasado a gente comprando discos y chasis de almacenamiento utilizados para Chia, le duran un mes. Acaba el Chia los discos en un mes. De hecho, compran los estados sólidos para hacer la granja, y eso lo puedes migrar a un mecánico, pero el estado sólido solo te sirve para hacer 2 granjas y ya no. Y muere. Sí, o sea, son desechables. Yo creo que el único que está sacando, por ejemplo, provecho en ese tema de criptomonedas que se une con el almacenamiento es el dueño de Chia, porque está sacando infraestructura gratis a nada, a cero, pero la gente que está invirtiendo, por ejemplo, invirtió perfectamente hasta $1,000, $2,000 o más, y no está redituando absolutamente nada, y se quedó con todo dañado, ¿no? Exactamente, sí, no. Yo creo que eso es más para personas o empresas que se dediquen a eso y que hacen todo un cálculo para saber si es rentable. Sí. Porque uno por la novedad dice, ok, lo voy a hacer, pero no dimensiona ese gasto, ¿no? A largo plazo, o sea, si te va a redituar o si va a ser algo inútil. Además que eso sí, lo que acaba de decir Crisar, ni siquiera va a ser una inversión, porque en teoría lo pintan como inversión por minar, porque usted va a recuperar algo minando, y resulta que se convirtió en un gasto porque todos los dispositivos pues se vuelven inutilizables en un mes, 2 meses. Entonces ahí ya se pierde esa pregunta que la anterior, la del NAS, gracias a Polinaut, que nos hizo la pregunta. Bueno, entonces el almacenamiento sólido, lo decía que por el tema de la pandemia eso se volvió muy, muy dado, porque la gente empezó a desempolvar, me pasó también a mí, desempolvar portátiles, desempolvar de todo, y uno decía, bueno, por lo menos cubro mi necesidad, que es arrancar con algo y poder interactuar con algo, o que necesito solucionar un problema que es entrar a la oficina y demás. Ya después vino el tema de que todo era muy lento, entonces salga a comprar discos de estado sólido. Yo acá de mi casa migré todos los portátiles, como 6, 7 portátiles, y migré servidores de una parte de servidores de almacenamiento, y migré virtualización a sólido. Y ya más adelante, inclusive con este tema del stream, vine a conocer
que es relativamente nuevo, M.2. Entonces lo metí en la Workstation que tengo acá, que es lo que estamos haciendo el stream, y lo metí en un portátil también nuevo de IBM Gamer, pues para hacer de contingencia de este tema. Y me parecía que inclusive, y las estadísticas que tienen, estos M.2 son mucho más rápidos que sólido, como 15, 20 veces, ¿no? Ajá. No, de hecho, yo por ejemplo, cuando empezó bueno, ya tiene varios años que utilizo estado sólido. De hecho, mi primer disco fue un Extreme de 120 gigas, cuando recién los había lanzado Kingston. Y ese fue el primero, y ya después fui comprando de 240 gigabytes, 250 gigabytes. Ahorita tengo un M.2, un SSD normal y 5 terabytes en 2 discos de mecánicos. Y mira, regresando un poco a la pregunta que hacían, ¿por qué conviene tener el almacenamiento separado de los servidores? Porque el servidor puede fallar y el almacenamiento sigue. Entonces, si tú tienes tienes 4 servidores en tu empresa y ese almacenamiento lo atachas al sistema, a una NAS, lo que haces es tener una protección, porque si falla cualquiera de los servidores, puedes seguir accediendo a esa información desde cualquiera de los otros. O sea, ya hablamos de un esquema de alta disponibilidad hasta cierto nivel. Bueno. Entonces, la NAS la tienes con un arreglo de redundancia. Lo tienes conectado por red, tus servidores, a esa NAS en una red privada específicamente para la transferencia de información, porque se manejan en otra capa. Ajá. Y tienes una configuración distinta, pero esto te permite que si tu sistema operativo falla, puedes formatear la máquina, volverla a configurar y volver a anexarle el almacenamiento por red, y sigues trabajando sin problemas. Sí. O puedes levantar ese almacenamiento en otro servidor temporalmente, en lo que le pones en línea. Jalar todos los datos. Exactamente. Entonces, depende de tu necesidad, porque obviamente no sale barato, pero a la larga te da un beneficio, que es que no falle. Pero también, míralo de esta forma también, Cris, que entre comillas, esa parte de que no sale barato, uno lo compara, tema de cuánto cuesta un servidor, eso también nos hizo falta, versus cuánto cuesta una NAS. Resulta que si uno hablara solamente del hardware, sin contar los discos, es más barata la NAS que el servidor. Y la NAS está diseñada por tarjeta, sistema operativo, fuentes, la misma estructura. Está diseñada, lo que acaba de decir Crisar, tema de desempeño, tema de seguridad, tema de contingencia. El servidor no, el servidor dependería de quién, no solamente del hardware, que es más costoso en el servidor, sino dependería de lo que haga el sistema operativo. Entonces hay mucha gente que hace sistemas de file server, por ejemplo con Windows, y ahí por ejemplo entra el tema, por ejemplo, del ransomware, que el ransomware ataca precisamente los Windows, mientras que no va a atacar, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento como NAS. Alguien puede decir, no, pero si usted lo tiene atachado en un Workstation, claro, lógico, pero la NAS inclusive ya tienen módulos, ¿para qué? Para protección de ransomware, que duplican la información y hacen backup automático. Entonces, si usted lo ataca a toda la compañía, tiene el NAS con el módulo activo de ransomware, le va a servir, porque simplemente si ataca por alguna razón la NAS, toda la información quedó resguardada, y el NAS, digamos, va a cumplir mejor con la misión que el sistema operativo, un sistema operativo como Windows montado en un servidor. También está la otra parte, que son servidores de almacenamiento un poco, entre comillas, económicos, que son computadores viejos con un Linux de almacenamiento o un BSD y unos discos sencillos. Eso a la larga, si usted lo compara entre los tres, es una solución a la mitad, pero no es la mejor solución. ¿Sí? ¿Puede funcionar? Sí funciona, y funciona muy bien. Esa solución que propones al final, de hecho, podría estar complementada con un segundo equipo, con los discos similares, en un arreglo de RAID por red. Y de esa forma, si te falla un equipo, sigues teniendo la información en el segundo. Pero ya hablamos de una alta disponibilidad económica. Sí, eso inclusive software como Open Media Vault y otros sistemas operativos que lo utilizan para almacenamiento, tienen módulos de alta disponibilidad y replicación.
Eso es el tema de replicación que le permite, digamos, hacer eso. El problema es que cuando uno ya sí empieza a crecer la solución, la caja que es el computador con todo, Crisar, sin contar los discos, es más caro que el chasis del NAS. Entonces uno dice, ya no es viable, es mejor invertirle un chasis de un NAS con discos de NAS, porque igual al computador, si usted lo va a poner a hacer almacenamiento, le tiene que meter discos de Survive, que son igual de caros que los de NAS. Entonces sale más costoso con el computador o el servidor. Yo diría que sale más costoso, sin contar la licencia si lo hace con Windows, ¿no? Mira, aparte, no, aquí el tema es qué quieres hacer, qué tienes disponible y cuánto quieres gastar. Porque si una solución NAS tipo TripArt, tipo EVA, tipo SimpliVity, tipo tecnologías dedicadas para eso, sí, ya estamos hablando de algunos cuantos milloncitos, de cientos de miles de dólares inclusive. Tienes una serie de cajas que soportan y que si puedes sacar 2-3 discos y volverlos a meter y no fallas. Tienen redundancia de energía, tienen redundancia en el sistema, tienen 2 placas controladoras en lugar de una. Entonces si te falla una caja, sigues trabajando con la otra. O sea, ya estamos hablando, pagas por una tecnología especializada. Pero para tu casa o para una pequeña empresa, y quizás comprar 2-3 equipos especializados de red no tan caros, que tengan la tecnología para ponerse en un arreglo de red, con eso estás más que salvado. Pero va a depender que necesitas. En el caso, por ejemplo, de utilizar bases de datos hiperconvergentes, que necesitas N millones de conexiones y haces N millones de consultas, necesitas un storage especializado. Sí. Si tu base de datos o tu file server es algo muy casual, que nada más revisan 50 usuarios en tu empresa, pues probablemente, como comenta ayer, una computadora en Linux con unos discos, un sistema de replicación a un disco duro externo para que tengas tu backups, y ya le hiciste. O sea, ahora sí que la tecnología está puesta para lo que tú necesitas, pero como siempre hemos dicho, ¿no, Jet? No quieras cuidar centavos y vayas a perder pesos. Sí. A lo otro, se me olvidaba, Crisar, además, y es una recomendación general por experiencia, si usted monta una NAS, un servidor, un sistema de almacenamiento, lo que quiera, tiene que tener obligatoriamente un plan de contingencia. Yo ya he visto caer SAN, ni siquiera NAS, desincronizarse y perder, por ejemplo, 100 servidores virtuales en una SAN, y usted va ahí y todo su esquema de recuperación y todo está basado en la SAN, y los equipos también, desgraciadamente, aunque son muy buenos y de mucha tecnología, también fallan, las controladoras fallan, los equipos pierden la sincronía y pierden también inclusive la distribución del RAID, lo pierden. Entonces apóyese también inclusive hasta en un disco extraíble de alta capacidad, de tal forma de que alterno usted pueda, si falla todo eso, y ahí digamos si es muy valorado lo que también dice don Luis, si usted puede mandar un snapshot o una copia de una máquina a un cloud o a una máquina externa o un NAS externo, eso es un dinero bien invertido, porque ya he visto gente perder cientos de millones de dólares porque todo su esquema se hizo en una sola sistema de almacenamiento y falló. Eso ha pasado, es que pasa. Bien, aquí el tema es que toda la tecnología es susceptible a fallos. Lo que estás buscando, y por eso sale cada tecnología, es algo que no falle. Y es una inversión, es una investigación que está haciendo alguna empresa para eso. Eso es importante. Bueno, igual, gracias a todos los que nos han acompañado en Twitch. Igual el tema de hoy a tratar es almacenamiento. Gracias a todos los que han estado. Don Luis, por ahí estaba Chel, que creo que Chel sí está 8, es como las 3 de la mañana, estaba trasnochando Chel allá en España. Pero no, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Digamos que la idea era traer y discutir un poco el tema de almacenamiento. Digamos que la mejor recomendación independiente, o bueno, ya conclusiones finales, Crisar, independiente de todas las tecnologías y lo que estuvimos hablando, es haga combinación de tecnologías, mire cuál es la más útil para lo que usted necesita y haga una pequeña inversión un poco más allá de lo que ya tiene y tenga un plan de contingencia, piense en un disco extraíble o algo que le permita no solamente
recuperarse, porque lo que acabamos de decir al final, cualquier cosa puede fallar, y lo más valioso también al final, que es de lo que siempre se dice en las auditorías y demás, lo más valioso de la empresa, aparte de los empleados, que es la información. Entonces, esas son palabras como finales. No sé, Crisar, ¿qué le quisiera sumar? Pues hay que hacer una evaluación muy puntual de qué es lo que se necesita, porque muchas empresas piensan en algo muy grande o algo muy complejo. Y muy costoso. Muy costoso, y al final hay alternativas de solución que pueden resolver esa necesidad, pero se tiene que entender la necesidad de forma muy puntual, porque a veces uno se va con la finta de que es mejor algo, o que funciona mejor esto, o tengo dinero ahorita, vamos a invertirlo en esto, pero realmente se necesita hacer un análisis muy detallado de qué es lo que se necesita, cuál es la necesidad a cubrir, y dependiendo de eso, buscar la solución. El tema del diseño, ¿no, Crisar? Es que la gente suele, digamos que asumen muchas veces la mayoría de la gente que la tecnología es vaya a un centro comercial, entre, compre, conecte, ya. Y resulta que está un tema de investigación, diseño, que la idea es no obviarlo, y es tema costoso, pero ese tema de lo costoso, lo que usted va a dedicarle al tema del diseño, y ya en sí el proyecto para la implementación le va a ahorrar dolores de cabezas a la larga, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita uno puede salir, comprar una NAS de cajita y ver que tiene un conector dicen, es que esta caja me sale $100 más barata que esta otra. Esta otra tiene la nueva red roja, ¿cómo se llama? La de 10 gigas. 10 gigas. Y esta tiene la de 1 giga, pero yo no voy a necesitar la de 10 gigas. Y cuando ve en 1 o 2 años ya todos tienen red de 10 gigas, y están necesitando esa conexión, y por ahorrarse $100 en ese momento, ahora necesita gastarse $200 o $400 para comprar una solución nueva con el adaptador que corresponde. Inclusive entonces, el tema, ¿no has visto también, qué pena que te interrumpí, los puertos adicionales? Que yo lo vi cuando estuve ya investigando, y mucho tiempo que he tratado con temas de almacenamiento, los puertos de expansión de los chasis, la gente la mayoría de las veces no los toma en cuenta, y esos puertos de expansión, ustedes, yo para qué necesito puertos de expansión, lo mismo que estás diciendo tú, pero no con la tarjeta de gigabytes y puertos de expansión. Entonces, ¿qué pasa? Que como eso va a durar no un día, sino 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, a los 5 usted dice, pucha, necesito expandir ese chasis, tiene puerto de expansión, no, es que usted no lo quiso comprar por ahorrarse eso, no, pero entonces ¿ahora qué hacemos? Entonces, a veces esos pequeños ahorros, otra vez los centavos, van a significar también el tema de que va a ser un freno a nivel de escalabilidad, o inclusive ni siquiera escalabilidad, Crisar, porque de pronto el chasis que usted tiene a 5 años ya ni se consigue nada de eso, pero le va a permitir que con los nuevos chasis, por ejemplo, migrar la información y de manera transparente poder activar el nuevo chasis, el nuevo sistema de almacenamiento. Entonces, si usted no lo tiene en cuenta, pues imagínese parar para volver a cuadrar todo, es muy costoso. Mira, algo que nos comenta Luis es, hay muchas alternativas de almacenamiento hoy día. El problema es que las empresas no las utilizan por desconocimiento. Y te voy a decir, a veces no es por desconocimiento, es por desidia de pensar en qué pueden hacer. Yo cuando entré a trabajar aquí donde estoy trabajando, yo veía que todos tenían 4 tarjetas de red, todos los servidores, y solo se usaba una conectada. Cuando nos tocó renovar el licenciamiento, el leasing, o bueno, todo el proyecto, que se llevan el anterior y nos traen uno nuevo, yo les dije, a ver, a mí me vienen con la solución, con todos los adaptadores de red conectados en la solución, todos los de fibra conectados en la solución, porque yo quiero que se ocupe todo. Digo, no es posible que tenemos cuatro Ethernets y solo usamos uno, cuando podríamos estar utilizando bien los 4 para tener un mayor desempeño de la red. Claro, por ejemplo, las 4 haciendo bonding. Exactamente. Entonces, aquí el tema es qué tanto sabe la persona que está administrando la infraestructura para saber para qué o cómo utilizar ese tipo de conexiones. Es que es desconocimiento de lado y lado, Crisar, porque muchas veces es el de infraestructura que sabe o no sabe, bueno, pero está el asesor de ventas que mira en el caso del primer proyecto,
¿Cómo lo calculó? Lo calculó, metió todo lo que pudo de hardware, así no lo utilizaran 4 tarjetas y metió todo y lo vendió. Y está el de infraestructura que lo recibió y utilizó una. Entonces, digamos que el de diseño de la propuesta no utilizó todo el potencial y metió de más. Y el que lo recibió en su momento, lo recibió funcionando y no se preocupó, digamos, por expandir. Entonces, eso es de lado y lado muchas veces. Pero digamos que uno cuando va a comprar algo, lo que espera es que el tema de la asesoría sea lo más transparente, más honesto posible y que realmente le ayuden en el diseño, ¿no? Exacto, el problema es eso, que a veces se busca satisfacer la necesidad básica, pero no se busca optimizar sobre lo que se está adquiriendo. Uh-huh. Al final, por ejemplo, HP te vende, todos sus servidores tienen una tarjeta con una tarjeta de red con 4 nodos disponibles. Úsalos. La configuración en Windows no es difícil, es dar 2 clics y queda configurado. En Linux es hacer configurar bien el archivo de red y funciona, así que úsalos nada más. Sí, obviamente hay que documentarse. Sí, eso es en respuesta a lo que dice Don Luis. Muchas veces es que también es un tema, al final uno diría que también es un tema cultural, ¿no, Crisar? Porque uno lo percibe acá en Colombia, el de sistemas, por lo menos la persona que dedica a sistemas, es visto como el técnico, dícese igual al señor que hace todos los cosas de reparar de la compañía, no se le da valor. Y lo otro es que a la larga no ven el tema de sistemas de infraestructura como inversión, sino como gasto. Entonces son como las dos cosas que generalmente se presentan. No sé si sea en México también. Es un problema nuestro. Eso es un problema es de Latinoamérica. De infraestructura. No tanto de Latinoamérica. No sabemos venderle a los que hablan de números en números. Si nosotros les traducimos, mira, compras $1,000,000 de infraestructura que va a tener una vida útil de 5 años y esto te va a tener va a tener este gasto y esta línea de recuperación, donde tu negocio se va a mantener, va a poder crecer, va a poder todo. Pero necesitamos poder saber hacer esas matemáticas para hablarles en números de, si tú inviertes $1,000,000 ahora, no vas a invertir 10 millones después, en 5 años. Sí. Eso también es claro. Esa sí es falla de la gente de infraestructura. Realmente es saber vender el proyecto y que se pueda sacar adelante. Más el tema del valor que se le da a la gente de infraestructura y de ingeniería en el trabajo. Yo creo que últimamente pues ha mejorado mucho esa imagen porque por el tema de la pandemia ahí sí que se ha valorado la gente de sistemas, ¿no? Claro. De hecho, ahora faltan ingenieros, cuando antes decían abro la puerta y hay 10 esperando. Haciendo fila. No, ahora hay falta de ingenieros y hay falta más en el área de seguridad. Sí, eso alguien preguntaba que cuál era digamos que la rama de ingeniería, en el caso de sistemas o tecnología, uno está la rama general, por decirlo así. Después de la general, que hace falta relativamente mucha gente, está la rama, digamos, ya más especializada. Existen muchísimos programadores, pero también hacen falta. Aún más escasos el tema de seguridad e infraestructura son aún más escasos y de ahí para arriba. Entonces también se vuelven costosos, pero también es porque la necesidad se va abriendo según el mercado. Pero sí, ya digamos que en esta época se ha valorizado un poco más acá, porque acá en Colombia pasó algo muy simpático, Cris. De pronto la gente acá de Colombia me entiende, pero te voy a contar una anécdota. Salió la ministra del Trabajo diciendo hace antecitos de la pandemia a decir que un ingeniero de sistemas en una empresa solamente se necesitaba 2 horas al mes o 2 horas a la semana y que con eso era suficiente. Entonces que acá iban a empezar a pagar, la propuesta de ella era pagar por horas, porque ¿para qué pagar un sueldo si un ingeniero de sistemas solamente se necesita 2 horas al mes? Entonces que eso era más que suficiente para cubrir todo el tema de infraestructura. Le cayeron hasta donde no más morir a esa señora, pues por obvias razones. Entonces también le decían, es que nosotros necesitamos también, por ejemplo, una ministra de trabajo no se necesita todo el tiempo, se le pueden pagar 2 horas porque no la necesitamos. Entonces le dieron también la vuelta a la ministra en su momento, pero eso sirvió para que la gente valorara el tema del trabajo, y que así vean al pobre ingeniero de sistemas sentados en un computador navegando, no significa que está jugando, sino que está haciendo también investigación. ¿Sabes qué? Creo que fue mal criticada esa ministra del trabajo. ¿Será? Cuenta por qué. Cuenta. Porque el ingeniero de infraestructura que cobra por hora
cobra más caro que uno que tiene sueldo fijo. Sí, aunque es que ella lo enfocaba, ¿sabes cómo? De que el sueldo mínimo se dividía por 30 y que tocaba pagarle 50 centavos de dólar por dólar al ingeniero por hora. Así no vale. Sí, por eso todo el mundo se le enroscó todo el mundo. Entonces, por acá dice Stevenson R. Y yo acá programando hasta tarde y resulta que me necesitan solo 2 horas. Imagínate. Sí, imagínate. En tu puesto de trabajo y las otras 22 en tu casa programando. Sí, esa es la otra, porque muchas veces ese es otro mal que nos aqueja y tú lo viste en estos días, Crisar. La gente de infraestructura y tecnología, como es tan necesaria para todo el desempeño de la compañía, muchas veces de las 8 o 10 horas que está trabajando son 9 horas de reuniones y el resto no lo suman como trabajo y dicen, no, estuve en 9 horas de reuniones, el resto del trabajo se hace, ¿no? Y resulta que toca trabajar las otras 9 horas más para poder hacer lo que no se hizo en las 10 de reuniones. Pero ¿sabes qué pasa? Es que todas las reuniones tienen 3 etapas. Tienen la etapa del chacoteo o la sobremesa, sí, de platicar en lo que llegan todos, se ponen de acuerdo y todo. Después viene la etapa de desahogo, donde todos se pelean, todos se dicen por qué no están avanzando, donde y sacan toda esa frustración. Y la etapa final, que es de 10 minutos, donde llegan a los acuerdos, termina la junta. Sí, es que yo diría que a veces las reuniones, yo aprendí mucho en una empresa que estuve, Crisar, cuando son las reuniones de alta gerencia, como son de tan alta gerencia, uno le dicen, usted tiene que entregar un informe gerencial, eso es una hojita, explíquele el lenguaje cristiano, 2 renglones, y hay que hacer esto, ¿qué se necesita? Esto. ¿Hay que aprobar? Sí, punto. Pero la mayoría de reuniones, como no son de alta gerencia, eso yo lo aprendí mucho y uno ya coge ese hábito en el cual dice, tómame la información, dígame lo que tenga que hacer, y una reunión de 5 minutos tenemos que solucionar todo, porque lo que tú estás diciendo, son reuniones que son de 1 hora, son 55 minutos de lo anterior y en los últimos 5 minutos se aprueba todo, pero uno perdió a la larga casi 1 hora. Uh-huh. Sí, o sea, el problema es eso, que vas a la junta con un background para saber qué vas a hacer, qué quieren de ti y cómo lo vas a lograr. Sí. Si no vas con esa información, no sirve de nada que entres a la junta porque no vas a poder decidir. No se va a poder hacer nada. O sea, está uno en ceros. Esa sería, digamos, esa reunión debería ser traducida en un correo con toda esa información para poder preparar y salir de eso rápido. Pero no, la mayoría de la gente no entiende eso. Ajá, porque si no vas a llegar a darles el contexto a todos, explicarles de nuevo todo, que les surgen dudas en ese momento. Para la siguiente reunión. Llegan a definir algo. Para la siguiente reunión. El tema es ese, que siempre que mandes tú una reunión, dales todo el contexto en el correo, qué es lo que esperas de ellos, qué es lo que necesitas lograr, y vas a llegar a la junta y aún así va a haber quien no leyó el correo. No. O sea, a la hora de leer, eso es típico en cualquier lugar. Eso pasa hasta, no solamente en reuniones corporativas, sino en todos los demás lugares. Hay gente, o que también inclusive envían los correos y mandan las cosas sin nada. Me explico. Hay correos que mandan diciendo qué necesitan, no han hecho el trabajo de investigación ni nada y quieren llegar a la reunión a que uno resuelva. Entonces tampoco eso no es de nada utilidad. O como tú dices, llega la gente que no se ha dado ni por enterado de que solamente se enteró de la reunión porque lo acabaron de llamar y le dijeron que lo habían citado para que venga. Exacto. Sí, no, y ahorita tenemos un director colombiano que siempre empieza la junta, vas a empezar con tu show. A ver, dice, espérame tantito, yo solo tengo 3 preguntas. Esta y esta. Ok. Solucione. ¿Ya se hizo, no se hizo? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué sí se hizo? Y si le interesa, ya te deja hablar. Si no, ya se acabó la junta. Sí, eso es una reunión de alta gerencia. Así es como debe de ser. No, eso es súper interesante. Bueno, Crisar, un gusto. A todos los que nos acompañaron en Twitch, muchas gracias. Un gusto, don Luis, don Presto Sheldred, también Polinaud. A todos los que vinieron y que nos siguen, pues les agradecemos el tiempo que nos han dedicado.
Seguramente de pronto están nuestros amigos de Perú que nos vieron hace un par de semanas y estuvieron todos reunidos. Entonces, si están por allá reunidos, un gusto tenerlos por acá. Y estos son temas que es una horita y un poquito, nos extendimos un poquito más, pero que hablamos de temas de acá de tecnología e infraestructura, pues llegamos a acuerdos y damos como el punto de vista y yo creo que es un programa que tiene cabida para todo, pero lo vamos a empezar a variar, no solamente de Linux y lo que estuvimos el ciclo inicial, porque también lo queríamos cumplir. Pero también vamos a hablar de otros temas. Hoy fue almacenamiento, dimos un recorderis interesante, nos fuimos hasta por las ramas, ¿no? Ajá. No, y ahora sí que es charlando de tecnología. Sí. O sea, ya si quieren que hablemos de un tema puntual y específico, pues que nos avisen y hablamos, buscamos un espacio específicamente para eso, ¿no? Sí, eso lo buscamos, el espacio, digamos que todos los programas que estamos haciendo y que ha estado Crisar o como asistente o como participante, la idea es cubrir una cantidad de necesidades. Lógicamente también estos programas también tienen un ciclo. Hoy puedo decir que también ya terminamos inclusive un ciclo de programas pequeñitos que era el curso Linux de introducción con Cisco. Ya lo terminamos, ya se ven los primeros diplomas, el de mi hijo Fabián y el mío. Pero espero que pues eso le sirva a mucha gente que dice, yo no tengo idea de Linux, quiero aprender. Vea, ya lo hicimos, ya lo probamos, ya lo cuadramos, tiene un diploma, haga esto, sí funciona, y sí va a aprender esto. Entonces ya lo cubrimos, seguramente vamos a seguir, que hoy fue el último programa de este Linux, pues estamos planeando el siguiente, y todos van cumpliendo círculos y vamos aprendiendo entre todos. Entonces, si le necesitamos hacer más veces, seguramente lo vamos mirando y dependiendo de la audiencia y la gente, pues también si lo va solicitando, pues lo vamos cuadrando. Y tenemos acá la compañía de Crisar. Listo, Crisar. Entonces, pues, muchísimas gracias y saludos por allá a todos en la casa, los gaticos y todo. Entonces, muchachos, muchas gracias a todos los que han estado aquí. Les agradecemos el que nos hayan acompañado. Esperamos verlos mañana a las 12 horas. Mañana seguimos con el curso de ciberseguridad, que pues ya llevamos unos capítulos, entonces tengo que definir cómo hacemos el espacio que ya nos dejó el de Linux desde cero. Y hacemos también mañana el tema de infraestructura, que vamos a ver qué hacemos de infraestructura. Y Raspberry, Raspberry creo que de pronto, no, ya no creo, mañana también va a estar Crisar con el de Raspberry. Va a haber un programa súper interesante, porque Crisar nos va a mostrar un software que desarrolló en Raspberry. ¿Para qué es, Crisar? Para detección de objetos. Eso, pero yo voy a poner de nuevo a Crisar. Entonces el tema es de detección de objetos, tiene todo el software ya creado. ¿Cómo se llama? Jaguar ahí. Ok, entonces Crisar, yo traigo una Raspberry, vamos a ver qué hay que implementar, y Crisar creo que está desempolvando allá entre todo la máquina que tenía. Entonces el día de mañana lo vamos a hacer también un ratico con Raspberry. Entonces los esperamos mañana y que nos acompañen. Va a ser, ese me llama mucho la atención porque lo quiero pegar al telescopio, Crisar. Quiero hacer unas cosas con el telescopio, entonces ese está ni mandado a hacer, pero tiene muchas utilidades. Porque lo utilizaban era ¿qué? ¿Para qué lo utilizaba tu amigo? ¿Que lo terminaste creando? Él para detectar objetos cualquiera, o sea, lo que él buscaba son ovnis, pero lo que encontramos fueron pájaros, moscas y aviones. Bueno, entonces podemos poner, dice, que sí, en Python. Dice Don Luis. Sí, está en Python. Entonces, bueno, el que quiera cazar ovnis, mañana podríamos ponerle cómo cazar ovnis con Raspberry. Algo así, no, pero pues que es útil para muchas más cosas porque es el módulo de inteligencia artificial que tiene, ¿qué es? OpenCV. Entonces ahí se puede hacer no solamente eso, sino cualquier cantidad de cosas. Entonces mañana los invitamos muy cordialmente a que nos vean en ese stream. Y pues que Crisar nos va a volver a acompañar. Esa es la casa acá de Crisar. Y también, bueno, después Crisar, el canal tuyo sí sería el de Crisar Más, ¿no? Sí, creo. Sí, el de Crisar Más. Listo, porque les he estado recomendando a todos que estás haciendo lo del tema. Bueno, más bien te devuelvo acá. De pronto si los invitas también a que hagan el canal para el tema de lo que estás haciendo de infraestructura, que me parecía muy interesante, que estás implementando. Claro, sí, estamos armando todo un site, o bueno, los servidores que podrían estar en un site de una pequeña empresa o una gran empresa que pudieras tener virtualizados. Ok, entonces sí que eso es DNS, DHCP, el tema del servidor web, el NGIS, servicios web, las bases de datos, IDS, IPS, honeypots, o sea, toda una infraestructura con seguridad, toda implementada con PFSense y Debian.
Sí, y está, bueno, el tema de la base de datos estaba con redundancia y alta disponibilidad, lo mismo los servidores Apache. Es un stream súper interesante, entonces yo los quiero invitar pues que vayan también al canal de Crisar, y pues él nos va anunciando con tiempo. Lo único es que me presta atención cuando me conecto porque siempre, bueno, la vez pasada fue el gato, se fue la luz, hubo varias cosas, pero también Crisar lo hizo y yo le iba a escribir y pum, me apagó. Se fue, no pude decir nada, pero los invito pues, a que vean también el canal de Crisar, que está haciendo cosas bien interesantes. Entonces eso es complementario a todo también lo que hacemos, pues tratamos de buscar cosas y lo que está haciendo Crisar está bien interesante. Listo, muchachos, entonces les agradecemos eternamente, ahora sí, muchas gracias a todos. Entonces nos vemos el día de mañana con los otros streaming con el de Crisar, ¿listo? Entonces un gusto a todos. Crisar, un gusto, nos vemos mañana. Gustazo.